Eskerrik asko, legebiltzarburu anderea, eguerdion, legebiltzarkideok, Manu Cavacas, Fina Liceranzu, Xavier Irazusta, Mikel Quintela, Joseba Nafarrate eta Gomasko piloten biktima eta familiarrak ongi etorriak. 8 arrazoi emango ditut legebiltzar honek Gomasko pilotak debekatu ditzan. Lehenik eta behin, material hau hilgarria dalako, letala delako eta hala frogatu delako. 5 pertsona hil dira Euskal Herrian segurtasun indarrek jaurtikako Gomasko piloten ondorioz. Jose Luis Aristizabal eta Isidro Susperregi 1973an, Luis Santamaria 1977ko maiatzean Iruñak hilik suertatu zela Polizi Nazionalak botatako Gomasko pilotaren ondorioz, Ertzaintzak patentatutako bokatzek Rosa Zarra hil zuen 1985ko ekainak 30ean Donostiako manifestazio batean, Inigo Cavacas gaztea ere Euskal Polizia Autonomikoak jaurtikako pilotakada batek buruan eragin zion zauriagatik zendu zen 2012ko apirilak 5ean. Orain dela gutxi bere familiarrekin galera horren 3. urteurrenean euren mina, euren sufrimendua konpartitzen genuen. Hildako hiesaz gain, 100 zauritu suertatu dira Gomasko piloten erasotik bizirik atera direnak, superbebienteak direnak. 13 gutxienez begia galdu zuten. García, Lasa, Rueda, Leiza, Boyero, Maione, Quintela, horiek dira euren abizen batzuk. Beste asko eta asko era guztietako zauriak sufritu dituzte. Kaskezur traumatismoa, hezurren apurdura, kontusio larriak. Errealitateak erakusten digunez, les letal konsideratutako material honek herritarren osotasun fisikoarentzako arrisku larria suposatu dute. Cavacas auzia aztertzen duen auzitegiak eskatuta, poliziaren kriminalistikako unitate zentralean egindako txosten batek esaten zuen, beste pilotakada baten indarra, zuzenean jaurtirik edo errebotez, nahiko da kaskezurra apurtzeko. Ez dugu txosten beharrik errealitateak horrela frogatzen digulako. 2. Las pelotas niegan la proporcionalidad, restan oportunidad y congruencia al operativo policial. Esas son las razones que supuestamente justifican la actuación policial y que decaen con la utilización de los lanzapelotas. La velocidad con la que se disparan esos proyectiles, la contundencia con la que golpean, lo hacen absolutamente desproporcionado. Una médico apuntaba gráficamente en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña: un puñetazo va rápido, pero no tanto. Añadía que desde el punto de vista médico no se puede considerar un arma de baja letalidad, incluso puede causar la muerte. La desproporción no es una mera hipótesis de laboratorio, como atestigua la presencia hoy aquí de familiares de sus víctimas mortales. Pero es que además la falta de precisión del impacto lo hacen absolutamente indiscriminado y por lo tanto inoportuno e incongruente con esos supuestos fines antidisturbios. Tanto el alcance por disparo directo como por rebote es absolutamente aleatorio, efecto de la suerte. Con la experiencia con la que hoy contamos, ¿seguiremos hablando de mala suerte, de accidente, de error evitable, de hecho fortuito? La víctima es elegida por puro azar. Ellas mismas han dicho gráficamente que es una ruleta rusa. El proyectil de caucho elige a su víctima. Él decide en qué zona de su cuerpo más o menos vital va a impactar. Hirugarren argudio. Agian inoiz ez ziren egon, baina gaur egun ez dago inolako arrazoirik horrelako materiala justifikatzen duena. Kaleko istiluen maila, intentsitate eta kantitatean jaitsi da herri honetan. Posteko berri bat izan beharko zuena, antza nostalgiaz hartzen dute batzuk, material represibo horrekiko duen lotura efektiboa adierazten duenez.
Egunerokotasun arrazoi horrengatik, antza denez, beste material bat eskuratu zuen Seguritate sailak. Talde parlamentario honek egindako galdera batean, sailak esan zuen material berri honek, foamezko balak botatzen dituena, gomazko pilotak baztertuko zituela. Material berri honen alde, sailak esaten zuen, aukeratutako jaurtigaiak zehatzagoak direla, erabiltzaileak aurreikusten ez dituen ondorio kaltegarriak ekiditen dituztela eta kalte gutxiago ematen dutela. Hau da, zehatzagoa, seguruagoa eta ez horren kaltegarriagoa. Zertarako behar dute beraz foam proiektilekin alderatuta zehatza ez den, segurua ez den eta kalte gehiago sortarazten duen gomazko piloten jaurtitzaileak. 2 urte pasa dira foamezko bala horiek eta jaurtitzaileak eskuratu zirenetik. Ez dugu guztiz babesten material hori, oraindik ez baitugu datu zehatzik bere ondorioetaz, baina bai esan dezakegu konparaketan arrazo nahiko ematen dutela Seguritate sailak gomazko pilotak bazter ditzan. Guztiz eta behin betiko debekatu ditzan. Cuarto argumento. Los daños que han generado las pelotas de goma no reciben ningún tipo de reconocimiento y de reparación en justicia. Derivado del estigma de que sus víctimas tal vez estaban perturbando el orden público o de que estaban demasiado próximos, derivado de que se les imputa a ellos la culpa del daño o tal vez su error por estar en un lugar equivocado, o tal vez derivado de la fatalidad de que no se puede identificar al perpetrador, lo cierto es que no hay ni un solo caso en el que estas lesiones gravísimas, incluida la muerte, haya encontrado un reproche por parte de los tribunales de justicia. No hasta la fecha. La justicia ha sido ciega ante estos materiales. La historia de los daños producidos por las pelotas de goma en ciudadanas y ciudadanos vascos es la historia de la impunidad. Tal vez algunos interpretarán que la inexistencia de respuesta de la justicia evidencia que no hay daño. Lamentablemente, la verdad jurídica, la verdad judicial, no se corresponde con la verdad real, con la verdad de la calle. El informe de víctimas de vulneración de derechos humanos de motivación política de 2008 recoge casos que efectivamente no han recibido una respuesta de la Administración de Justicia. Ese informe duerme hoy el sueño de los justos, pero señala casos que están pendientes, casos con los que la verdad y la justicia están todavía en deuda. 5. Su prohibición es necesaria como medida de no repetición. No sé en qué circunstancias se permitirán o para qué situaciones se reservarán los lanzapelotas, pero lo único que sé es que la mera restricción a los hechos que nos estamos refiriendo se podrán repetir también en el futuro. Solo depende de cómo se estime la excepción para su uso, cómo aparezca esta recogida en las instrucciones internas de la Ertzaintza. Una excepción que no conoceremos, que no podremos evaluar, porque esas instrucciones seguirán siendo reservadas y se nos seguirá negando el acceso a esas instrucciones, como también se quisieron negar a la jueza que investiga el único caso hoy abierto por utilización de pelotas de goma, el caso Íñigo Cabacas. Una excepción que parece más bien deja su evaluación en manos de la propia policía. Recientemente, en uno de los pocos disturbios que hemos conocido, agentes demandaban volver a emplear este material, ya que el nuevo armamento de balas de foam no les resultaba suficientemente contundente. ¿Quién dirige la Ertzaintza? ¿Los agentes? ¿Quiénes deciden el material que deben emplear? ¿Los mandos intermedios que deciden entrar con todo? ¿Los sindicatos? ¿Los medios de comunicación que les dan cobertura y que magnifican esa demanda? ¿Quién es el responsable? ¿Quién adopta las responsabilidades? Desde otro punto de vista, ¿quién es quien tiene esa actitud irresponsable?
Hay que conjurar definitivamente esa posibilidad de que se reproduzca el daño causado por las pelotas de goma, definitivamente y para siempre, porque lo demandan sus víctimas cuando hablan de su tragedia, porque no podemos tolerar que en nuestras calles la policía siga jugando con fuego, aunque solo sea en determinadas situaciones, en circunstancias restringidas, porque con la restricción tal vez se mejora la estadística, pero no se evita el riesgo, porque tal vez se reducen los boletos, pero se mantiene la macabra lotería. Solo la prohibición, la retirada definitiva e incondicional de este armamento puede conllevar la garantía de que no volverán a generar más daño irreparable, más víctimas. Seigarrena, gure inguruan gomazko pilotak desagertzen ari direlako. Europa osoan istiluen kontrako horrelako materiala desagertzen ari da. Espainiar estatuan eta Portugalen baino ez dira erabiltzen gaur egun. Ez dugu motiborik pentsatzeko gaur egun Euskal Herrian konfrontazio soziopolitiko handiagoa dugunik Europako beste lekuetan baino. Katalunian emandako urratsa esanguratsua da, eredugarria. El 18 de diciembre de 2013 el Parlamento adoptó la siguiente resolución. Se ha de iniciar inmediatamente la retirada de las pelotas de goma que se han de sustituir gradualmente de manera que en la fecha de 30 de abril de 2014, es decir, 4 meses más tarde de que se adopta esta resolución, sea efectiva la prohibición total. Prohibición total. El detonante para que se adoptara esta declaración fue una manifestación que realizó en comisión una oftalmóloga que había tratado heridas de pelota de goma y que ante el Parlamento reconoció: no estamos acostumbrados a ver pacientes con lesiones de guerra. Con esta decisión adoptada en Cataluña, la isla de territorios que mantienen este armamento se reduce aún más, nos cerca aún más. ¿Por qué no podemos adoptar una decisión semejante cuando además los daños que se han verificado en este pueblo son aún mucho más severos? Séptimo argumento, porque hoy hay una mayoría social y una mayoría política y una mayoría institucional y también hay una mayoría parlamentaria que puede prohibirlas. En el debate de junio de 2012 no la había. Entonces, el PNV demandaba la prohibición. Concretamente, Miquel Martínez decía: el Partido Nacionalista Vasco considera que ha llegado el momento de eliminar totalmente y de manera definitiva el uso de las pelotas de goma por parte de la Ertzaintza. Y lo creemos y estamos convencidos porque así lo recomiendan diferentes instituciones internacionales, la propia Unión Europea, el Ararteko, movimientos sociales, porque así también nos lo está reclamando la propia sociedad vasca. Antes estaba en la oposición, hoy es el responsable de la Ertzaintza. Entonces no se pudo aprobar aquella posición, pero hoy hay una mayoría. El PNV ha retirado hoy su enmienda. Escucharé detenidamente por qué lo hace y cuál es la actitud que adopte. Ahora, cuando se demuestra que no hay motivo de grave confrontación social o política que lo justifique y más bien hay una demanda social que pide que también la policía vasca se adecúe a los nuevos tiempos, no podemos no movernos. No podemos mantenernos en una posición que era mala en junio de 2012 y que hoy es peor. Octavo y último, porque estamos en otro tiempo, por responsabilidad ante él, porque solicitar a la Ertzaintza, como se hace en el Plan de Paz y Convivencia, una nueva actitud no es compatible con hacerlo con los viejos métodos. Porque este Parlamento no puede dar legitimidad y dar cobertura política al lanzamiento de pelotas de goma. Porque sería trágico que un hecho similar a los ya acontecidos pudiera ahora repetirse, además al amparo de una decisión del Parlamento vasco. Porque es el momento de dar un paso adelante. Porque es el momento de retirar sin condiciones este material que tanto daño y sufrimiento ha causado y que, de no tomarse las medidas adecuadas, volverá a causar. Porque es el momento de desarmar a la Ertzaintza de un material que sea determinado mortífero y letal por sus víctimas.
Eskerrik asko, Arzuaga jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Euskal Sozialistak taldearen ordezkaria, Gallastegi andrea, zurea da hitza. Muy bien. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bien, señorías, los socialistas vamos a votar la enmienda que hemos transaccionado con UPyD, que lo que dice es que no se usen, se retiren, se prohíban, se restrinjan totalmente, repito, totalmente en todas las unidades de la Ertzaintza las pelotas de goma y que se sustituyan por otros medios no letales, menos dañinos para las personas y, sobre todo, y muy importante, se forme y capacite a todos los agentes de la Ertzaintza en el correcto manejo y utilización de esos sistemas. Porque, aunque quiero pensar en la bondad de la iniciativa que hoy nos trae Bildu, que pide lo que pide y que además en puridad no se aleja tanto de nuestra posición, hay que empezar por afirmar, señorías, que nunca se ha garantizado el ejercicio de las libertades de nosotros, de la ciudadanía, sin garantizar su seguridad. Y esa, y no otra, es la labor de una policía integral como la que tenemos. Y digo que quiero pensar en la bondad de esa iniciativa porque cuando se quiere poner siempre en el punto de mira la labor de las personas que garantizan nuestra libertad y, por ende, nuestra seguridad, me retrotraigo indefectiblemente a tiempos no pretéritos, señorías, en los que lo que de verdad subyacía entraba como de rondón, pero era en definitiva el meollo de la cuestión, era esa afirmación antigua, desfasada y sobre todo miserable de que la policía, en este caso la Ertzaintza, nuestra policía integral, democrática, al servicio de todos nosotros, de toda la ciudadanía, sigue siendo una policía represiva. ¿Cómo era aquello de la chacurrada, los cipayos, etcétera, que no tienen nada mejor que hacer que perseguir, reprimir y coartar la libertad de la población de Euskal Herria? Bueno, para ser exactos, de la población de una parte de Euskal Herria, porque hasta la fecha, salvo que yo esté confundida, la Ertzaintza carece de todo tipo de competencias en Francia, ni siquiera en diligencias de ejecución de comisiones rogatorias. Pero vamos a ir al grano, señorías. Como saben, no es la primera vez que debatimos este asunto. Como efectivamente, y así lo ha recordado el portavoz de Bildu, la legislatura pasada, allá por junio del 2012, como digo, debatimos una iniciativa similar. Y es de justicia reseñar que, como consecuencia de los trágicos y lamentables sucesos que provocaron el doloroso fallecimiento de Íñigo Cabacas, el Gobierno socialista tomó las medidas que mejoraron sustancialmente la seguridad de los ciudadanos y que se ha mantenido hasta ahora. Pero que, como ya manifestamos en su momento, y creo que lo dejamos claro, meridianamente claro como el agua clara, eran provisionales, por cuanto que la eliminación total de las pelotas de goma estaba prevista de manera paulatina. Así que, en puridad también, y si se hubiese atendido exactamente a lo planteado, propuesto y apostado por el Gobierno y el Grupo Socialista, este asunto estaría definitivamente resuelto hace meses. Y si el Gobierno que vino después hubiera seguido los pasos que el Gobierno Socialista inició, estaríamos debatiendo otra cosa y no esto. Si hoy estamos donde estamos, señorías, y vamos a llegar a donde vamos a llegar, que espero que lleguemos a algún sitio, es porque este proceso lo inició, como digo, para llegar hasta aquí, con sentido y con responsabilidad, el Gobierno socialista. En abril del 2012, todos recordarán, el consejero Ares anunció la restricción de manera importante del uso de ese material antidisturbios. Con fecha 1 de enero estaba prevista la prohibición de todas las unidades de seguridad ciudadana, pero además se preveía la eliminación total del uso una vez se produjera la transición y se sustituyeran por nuevos elementos de control de disturbios capaces de limitar al máximo el riesgo de cualquier lesión a las personas. El 11 de mayo, además, de ese mismo año, el viceconsejero de Seguridad, señor Buen, del Gobierno socialista, modificó y renovó la instrucción interna que regulaba la utilización de este material y que estaba sin revisar desde 1997. Han pasado 3 años desde entonces. Y en estos 3 años, ¿qué ha hecho el actual Gobierno, señorías? Aparte de mantener las medidas que puso el Gobierno socialista y no seguir con las que asimismo estaban previstas por ese Gobierno. Nada, absolutamente nada. Conviene recordar lo que decía entonces el Grupo Nacionalista,
y que además ha hecho mención el portavoz de H. Bildu. Para el PNV ha llegado el momento de eliminar totalmente y de manera definitiva el uso de pelotas por parte de la Ertzaintza. Siempre se ha dicho, señorías, que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Y no en vano tiramos de proverbios para confirmar realidades. Entonces, el grupo que sostiene al Gobierno en un claro ejercicio de doble moral y, sobre todo, por intereses electoralistas, creo creer, no tuvo empacho alguno en exigir que con inmediatez y con la alegría de los inconscientes la Ertzaintza saliera a la calle para enfrentarse a graves problemas de orden público con una mano delante y otra detrás. O mejor dicho, como decía mi compañero el señor Unzalu entonces, con las manos en los bolsillos como quien se va de potes. En 2 años y medio casi que han pasado desde la constitución de este Gobierno no se ha hecho nada. Nada, salvo llevar las relaciones del Departamento con la Ertzaintza a sus mayores cotas de conflictividad. No se ha tomado ninguna medida efectiva, ninguna medida clara para la sustitución definitiva del material por mecanismos alternativos que permitan a los agentes enfrentarse a situaciones de desórdenes públicos tumultuosos y graves para la seguridad de las personas y bienes públicos y privados, que permitan garantizar no solamente nuestra seguridad, sino la suya propia. Nada. Ahora, hoy, parece que efectivamente el Grupo Nacionalista que soporta al Gobierno, haciendo la necesidad virtud, ha retirado su enmienda y va a aprobar la transaccional firmada con UPyD. Bienvenidos, bienvenidos al trabajo y a la responsabilidad. Estaremos con ojo avizor para ver que efectivamente se ejecuta y se cumple esto que se dice. Esta enmienda que hemos firmado es rigurosa, impecable, y no se puede decir a esto que no si efectivamente lo que queremos es que inmediatamente se retiren las pelotas de goma. Y creo que no se puede rechazar ni absolutamente por nadie. Y la apelación es expresa para el grupo de EH Bildu. Recuerden aquello que les decía de la bondad de la iniciativa. Les pido el apoyo de la Cámara. Eskerrik asko, Gallástegui andrea. Mistoa UPyD, Maneiro jauna, zurea da hitza. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, las pelotas de goma son el proyectil básico de los cuerpos policiales antidisturbios en España, aunque la Comisión Europea recomendó su desaparición para finales de 2012. Son 90 gramos de caucho macizo, algo más de 5 centímetros de diámetro, lanzados a una velocidad de salida de 720 kilómetros por hora. El joven Íñigo Cavacas falleció en Bilbao por los daños causados por el impacto de una pelota de goma en su cabeza, disparada por un agente de la Ertzaintza. El entonces consejero de Interior, Rodolfo Ares, anunció en su momento y en sede parlamentaria que las escopetas lanzapelotas dejarían de utilizarse el 1 de enero de 2013. Efectivamente, han pasado ya más de 2 años. La Ertzaintza inició un proceso de renovación de su material antidisturbios con lanzaderas más precisas y otros proyectiles. Solo las brigadas móviles podrían usar las escopetas lanzapelotas de manera excepcional y, con el paso del tiempo, efectivamente, las pelotas de goma dejarían definitivamente de utilizarse. Dicen los expertos que recomiendan su retirada que las pelotas de goma son peligrosas, su trayectoria es aleatoria y causan daños graves a las personas. Tanto que el protocolo de intervención del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil obliga a disparar contra las extremidades inferiores a una distancia mínima de 50 metros y con previo rebote en el suelo. Además, el material del proyectil ha suavizado su impacto en los últimos tiempos. En cualquier caso, su uso debería ser la última opción para disolver una concentración violenta, según el mismo protocolo. El Sindicato Unificado de Policía no ha solicitado su retirada. Cree que el uso de pelotas de goma es necesario. Su protocolo de utilización es preciso y seguro y solo se usan en situaciones excepcionales. Su portavoz explica que, por ejemplo, no se utilizaron durante las protestas estudiantiles en Valencia, ya que deben darse circunstancias de franca hostilidad.
El asunto también se ha tratado en el Congreso de los Diputados, donde Izquierda Unida registró una pregunta por escrito en la que pedía al Gobierno que aclarara si pensaba renunciar al uso de velas de goma como medio disuasorio y represivo en casos de altercados, disturbios o manifestaciones ciudadanas. Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que por el momento no se plantean modificaciones en los protocolos de actuación de los efectivos antidisturbios de la Policía y la Guardia Civil, aunque se mantiene una actitud abierta de mejora y perfeccionamiento de los medios existentes. Entre los defensores de las pelotas de goma están quienes aseguran que son imprescindibles para poder disuadir a suficiente distancia actos violentos, sin tener que llegar al cuerpo a cuerpo, situación que eleva habitualmente el número de heridos entre los policías y entre los manifestantes. Otro argumento a favor es que en escenarios de intervención como cascos urbanos cerrados, su posibilidad de rebote hace más efectiva la disuasión. Ya digo que son argumentos de los que dicen que las pelotas de goma siguen siendo necesarias. Los cuerpos antidisturbios italianos y griegos no las usan. Entre su material disuasorio están los gases lacrimógenos, elementos que, según los especialistas, disminuyen la distancia para repeler el contacto, lo que aumenta el número de heridos entre manifestantes y policías. Los alemanes tampoco lo incluyen en su material, aunque el número de agentes por manifestante es mucho mayor que en los países periféricos. En Reino Unido, Portugal y Francia sí se utilizan las pelotas de goma. Sin embargo, los agentes galos han cambiado su material por unas lanzaderas mucho más precisas. En fin, y en conclusión, termino con 3 apuntes. En nuestra opinión, es nauseabundo que EH Bildu diga las cosas que dice en la justificación de su iniciativa, cuando señala que, por ejemplo, este material supone un grave riesgo, o cuando señala que las diferentes policías han utilizado diverso material antidisturbios durante las últimas décadas contra la población de Euskal Herria. No podemos admitir que esto lo diga EH Bildu, una formación política que sigue sin condenar a ETA. El mayor riesgo que han tenido y que han padecido los ciudadanos vascos han sido las acciones criminales de ETA. Por eso digo que me parece nauseabundo y que me parece incoherente que EH Bildu defienda lo que defiende en esa iniciativa y que explique lo que explica en esa justificación de esa iniciativa. 2. La policía debe tener instrumentos para defenderse. Es el único cuerpo legitimado para el uso de la violencia y, como dice la ley de policía vasca, debe usar la fuerza de forma legítima, de forma proporcional. Y 3. No existe ningún elemento para el ejercicio de la legítima violencia por parte de las fuerzas de seguridad cuyo riesgo sea cero. Por tanto, habrá que elegir ese material que sea eficaz y que mejor garantice la seguridad de los agentes y de las personas. Esto es lo que proponemos en nuestra enmienda, que finalmente ha sido la base para firmar una enmienda de transacción con el Grupo Socialista. Efectivamente, planteamos en nuestra enmienda la supresión definitiva y en todas las unidades de la Ertzaintza de las pelotas de goma. Efectivamente, hay que dar a los agentes un material que sea eficaz, pero que garantice la seguridad de los propios agentes y, obviamente, del conjunto de la ciudadanía. Por eso registramos la iniciativa que registramos en su momento, para instar al Departamento de Seguridad que sustituya definitivamente el uso de las pelotas de goma antidisturbios por otro material menos dañino para las personas, que permita además a los agentes de la Ertzaintza realizar correcta y eficazmente su labor. Y proponemos instar al Departamento a que dote a la Ertzaintza de los medios e instrumentos necesarios para garantizar su seguridad y la de todos los ciudadanos, tanto en el desarrollo habitual de su indispensable labor como ante el desarrollo de actos violentos. Creo que esta enmienda ha sido no solamente la base para firmar una transaccional con el Grupo Socialista que finalmente va a salir aprobada, sino que efectivamente en este caso otra vez el voto de UPyD o la presencia de UPyD en esta Cámara va a hacer posible que esta iniciativa salga adelante, porque creo sinceramente que el Partido Nacionalista Vasco ha decidido retirar en última instancia su enmienda al comprobar que iba a salir adelante esta propuesta de UPyD compartida con algún otro grupo. La sustitución definitiva de las pelotas de goma. Que las pelotas de goma dejen ya de utilizarse por parte de la Ertzaintza. Esta es la propuesta progresista de UPyD que espero salga adelante, quizás con los votos de todos los partidos de este Parlamento. Gracias. Eskerrik asko, Maneiro jauna. Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz, Euskal Talde Popularraren ordezkaria den
Llanos anderea. Zurea da hitza. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Volvemos, efectivamente, como han dicho otros grupos, a debatir aquí un tema que ya se debatió, como se dijo, en el año 2012, tras la muerte de Íñigo Cabacas. Y desde aquí y desde este grupo queremos volver a poner de manifiesto nuestro deseo de que se culmine la investigación y que, en su caso, cuando los hechos estén determinados, si hubiera lugar a que se depurasen responsabilidades, las mismas se depuren. Pero cuando se presenta una iniciativa de este tenor, es necesario hacer algunas consideraciones. Y, en primer lugar, hay que señalar que seguridad y libertad deben ser un binomio que se debe conjugar de forma adecuada. Una sociedad sin seguridad no es una sociedad libre y, por lo tanto, debemos de procurar una sociedad que garantice nuestra libertad. Todos estamos de acuerdo, creo que todos, que el uso de la fuerza por parte de los diferentes cuerpos policiales debe regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Y, además de estar de acuerdo, así lo establece la propia ley, y que también, en su caso, deben ser utilizados con mesura. Todos estamos de acuerdo también en que el uso de los medios antidisturbios tiene que ser el último recurso a utilizar en una actuación progresiva. Pero todos también, o por lo menos todos, deberíamos de estar de acuerdo en que a veces el uso de la fuerza, por mucho que la Ertzaintza o que cualquier otro cuerpo policial lo quiera, a veces es imprescindible. En relación al uso de medios antidisturbios, cuando se plantean cuestiones de esta naturaleza, entendemos que debe de realizarse una valoración del contexto en el que se produce la utilización de estos medios. Y debemos hablar, por tanto, de que es necesario conciliar el uso proporcionado de la fuerza ante comportamientos violentos con el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y lo que no podemos ocultar, por mucho que aquí se haya querido vender una Arcadia feliz, un mundo que solo existe en la imaginación de algunos, que no existen grupos que hacen de la violencia su modus vivendi. Son grupos que aprovechan en numerosas ocasiones reivindicaciones y manifestaciones cargadas de buena voluntad para utilizarlas como un terreno abonado para que la violencia en ocasiones extrema, ponga en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades, incluso la propia integridad física, tanto de los que participan en la manifestación como de ciudadanos que estaban ejerciendo su vida cotidiana y no estaban formando parte de la manifestación, y de los propios agentes. Y ante esto hay que dejar claro que la Ertzaintza tiene la obligación de ofrecer una respuesta proporcionada a este tipo de hechos violentos y tiene la obligación de restaurar el orden público. No podemos permanecer impasible ante situaciones violentas, entre otras cuestiones porque la Ertzaintza tiene asignada la función de proteger y defender la seguridad pública y los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos. Nuestras calles no pueden ser espacios de impunidad, por mucho que algunos es lo que pretendan, donde los violentos se apoderen de ella y los ciudadanos seamos rehenes y presos involuntarios de esa violencia. Es verdad que, en primer lugar, lo que se debe hacer es profundizar en las medidas preventivas, como medida disuasoria para evitar así males mayores y actuaciones por nadie deseadas. Por los primeros que no son deseados son por los propios agentes de la Ertzaintza. Es verdad que hay escenarios que a veces son difíciles de prevenir y que se hace inevitable el uso de la fuerza. Pero también es cierto, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que ha habido algunos incidentes que se han producido últimamente que eran fáciles de prever y que la organización de los operativos fue absolutamente deficiente. Y así podemos poner, por ejemplo, las imágenes de Bilbao durante la celebración de la Cumbre Económica Mundial, que fue pasto de los violentos con la inacción de la propia policía siguiendo instrucciones de carácter político. O la denuncia, que además fue denunciado por los propios sindicatos y por los propios agentes de la Ertzaintza allí presentes, y se ha denunciado en esta sede parlamentaria. O la denuncia de los agentes en operativos como los que se celebraron en Vitoria, donde el número de agentes que se enviaron fueron absolutamente insuficientes. Se mandó una patrulla para cientos de manifestantes.
Nuestro grupo, desde luego, no quiere un modelo basado en respuestas desproporcionadas, pero tampoco un modelo cuya respuesta sea la inacción. Y es cierto que acertar a veces con el principio de proporcionalidad no resulta una tarea sencilla, porque es verdad, y nosotros podemos reconocerlo, que una cosa es organizar un operativo en las paredes de una comisaría y otra bien distinta trabajar sobre el terreno. Pero es que en algunos casos lo que falla, lo que es absolutamente mejorable y manifiestamente mejorable es la propia preparación del operativo. Y como he afirmado al principio, mejorar las medidas preventivas, mejorar el diseño del operativo, a veces resultaría la medida más eficaz. Pero aún así, también nosotros lo reconocemos, a veces esas medidas preventivas no son suficientes y que, por lo tanto, hay que actuar ante esos actos violentos. La violencia no surge de forma espontánea y los proponentes de esta iniciativa saben mejor que nadie de qué estamos hablando. Tenemos que ser conscientes de que las fuerzas del orden se tienen que enfrentar a veces a violencias absolutamente organizadas y que por lo tanto a los agentes que se deben enfrentar ante esa violencia tenemos que darle los medios necesarios para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y su propia integridad. Es cierto, y nosotros estamos de acuerdo en que estos medios deben de ser lo menos lesivos posibles. Y lo que le toca al grupo proponente, en el que yo no confío tanto en la bondad de su iniciativa, lo que quizás debiera comenzar es a interiorizar determinadas pautas de comportamiento, porque eso de que ya no existen episodios de violencia en Euskadi, no sé en qué Euskadi vivirá usted, señor Arzuaga, pero los episodios de violencia siguen existiendo. Y, por lo tanto, ayudarían que estos episodios de violencia no existiesen a no tener que utilizar materiales antidisturbios. Quizás para evitar estos hechos violentos habría que empezar por rechazarlos de forma inequívoca, por reconocer que existen y rechazar su existencia, y no poner ningún paño caliente a ningún hecho violento. Si nos empeñamos en buscar subterfugios o justificaciones a la violencia, lo que estamos es sembrando el caldo de cultivo para que ésta siga existiendo. En torno a la utilización de materiales antidisturbios es verdad que hay muchos y no existe unanimidad en Europa. Algunos países como Alemania utilizan los cañones de agua, en Italia se utilizan los gases lacrimógenos. En muchos casos, para algunas policías dicen que estos medios antidisturbios son absolutamente peligrosos. Es verdad que la Ertzaintza dispone de un nuevo material. Según los propios agentes, y eso tendrá que evaluarse, este material carece de eficacia, no es lo suficientemente eficaz para repeler los actos violentos y no asegura ni la seguridad de los agentes ni de los ciudadanos y no permite actuar con la suficiente, como digo, seguridad. Nosotros vamos a mantener la misma posición que mantuvimos en el 2012. La misma. Otros grupos a lo mejor la cambian. Nosotros, la misma. Creemos que es necesario que se vaya sustituyendo poco a poco y que se restrinja al máximo la utilización de las pelotas de goma. Que solo, hasta que no se sustituya por otro medio, que solo sean las brigadas antidisturbios las que lo utilicen. Pero también es cierto, lo dijimos entonces y a otros grupos lo han dicho aquí, que lo que no puede suceder es que la Ertzaintza salga sin ningún medio a la calle. Eso no puede ser, porque evidentemente no hay que utilizar ante medios, ante formas de violencia absolutamente extremas, medios defensivos. Es necesario mantener espacios de seguridad, porque a veces esos espacios de seguridad impiden el cuerpo a cuerpo, que según muchas policías es infinitamente más peligroso y más lesivo, no solo para los propios agentes, sino también para los propios manifestantes. Además, también es necesario ver cómo se organiza un operativo, porque si se utiliza un determinado medio antidisturbio, no requiere el mismo número de agentes que si se utiliza otro. Y lo que es cierto es que es verdad que en otros países de Europa se utilizan otros medios antidisturbios, pero también es cierto que en los operativos existen muchísimos más agentes de los que existen aquí. Luego, si se hace la sustitución, debe hacerse de forma completa y con la organización de forma completa. Nosotros no íbamos a votar favorablemente a la iniciativa presentada por Bildu, entre otras cosas porque lo que subyace detrás de esta iniciativa no es que desaparezcan las pelotas de goma, es que desaparezca cualquier medio antidisturbio.
porque vive en ese mundo ideal en el que a todos nos gustaría vivir, que no existen medios violentos, pero eso no se da así. Y ante eso, ante esa necesidad de mantener el orden público, hay que darle a los agentes y a los miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Ertzaintza, por lo tanto, los medios pertinentes. Pero esos medios, nosotros estamos de acuerdo que tienen que ser lo menos lesivos posibles. Y, evidentemente, nosotros lo dijimos en el 2012 y los volvemos a reiterar ahora, y por eso vamos a votar favorablemente y vamos a votar a favor de la enmienda del Partido Socialista. Finalmente ha habido una transacción y también vamos a votar favorablemente que se restrinjan al máximo y que se proceda a la sustitución por otros medios menos lesivos, que evidentemente no causen daños que todos lamentamos y que los primeros que lo lamentaron fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Ertzaintza, que creo que ha sido quien más ha lamentado, evidentemente sus padres, sus amigos y sus familiares los primeros, pero después creo que los propios agentes que participaron en ese operativo fueron unos de los que más lamentaron la muerte, la inexplicable y desde luego absolutamente que se tenía que haber evitado muerte de Iñigo Cabacas. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, Llanos Andrea. Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria den Zorrilla jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente Andrea, lehendakari jauna, sailburu Andrea, legebiltzarkideok, eguerdi on guztioi. Logikoki eta nola ez errespetatu egiten dugu, talde bakoitzak erabakitzen du noiz ekarri bere proposamena bilkurara. Baina guk oso argi geneukan EH Bilduk egingo zuena, naiz eta legez besteko proposamena iragan otsailaren 27an aurkeztu. Jakin bagenekien noiz ekarriko zuten bilkura, Iñigo Cabacasen heriotzaren datatik ahalik eta gertuen. Eta aurre ikusitakoa bete egin da. Bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. Dicho esto, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, desde Euzko Abertzaleak queremos trasladar nuevamente nuestras condolencias a los familiares y amigos de Iñigo Cabacas y expresarles sinceramente que somos conscientes de su dolor y lo compartimos. Es un asunto que está en sede judicial y que hoy aquí reiteramos nuevamente la exigencia de que a la mayor brevedad posible finalice y, en su caso, se depuren todas las responsabilidades que se pudieran derivar de aquella situación. En este tema tan sensible, se trata de encontrar un equilibrio entre la utilización de los medios que puedan tener una mayor efectividad para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, pero con el mínimo impacto lesivo para las personas, y todo ello garantizando, lógicamente, una utilización ajustada de derecho. Debemos afrontar este tema con gran sensibilidad, solidaridad y comprensión hacia cualquier persona que haya podido ser víctima de una mala utilización de un material antidisturbios, ante cuyos casos se deben exigir todas las responsabilidades posibles. Y también desde la máxima comprensión y solidaridad hacia los agentes de la Ertzaintza que precisan también de medios para garantizar el orden público en todo momento. Su función es difícil y complicada de gestionar en supuestos de alteraciones graves del orden público, pero a la vez se hace necesaria para asegurar y proteger a los ciudadanos y a los propios agentes. Si bien estas actuaciones policiales se deben sujetar en todo momento a los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad previstos en la Ley de Policía. Creo que nadie puede tener dudas respecto a que el interés tanto de los cargos políticos del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco como de los mandos policiales, tanto de los actuales como de los anteriores, así como de los propios agentes de la Ertzaintza, es evitar o minimizar consecuencias no deseadas para la vida o la integridad de las personas en la utilización del material de dotación policial. La Ertzaintza, como cualquier otro cuerpo policial, debe velar para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía vasca, de todos y de todas. Entendemos que el derecho a la libre expresión y la libre circulación son derechos fundamentales en una sociedad democrática y estos derechos se pueden y se deben ejercer de una manera normal y civilizada. El problema surge cuando en el ejercicio de estos derechos se vulneran otros, poniendo en peligro la seguridad e integridad de los agentes y de la ciudadanía, incluso de los propios manifestantes. Entendemos que en esta materia es muy importante el aspecto preventivo a la hora de minimizar riesgos y en esta línea se está trabajando de manera destacada. Primero, con la adquisición de nuevos materiales menos lesivos y, en segundo lugar, con nuevas tácticas operativas. Sí, señora Gallastegui, pasos dados por este Gobierno.
A raíz del trágico suceso del 5 de abril, le voy a detallar los pasos que iniciaron ustedes y que se han seguido por este Gobierno. A raíz del trágico suceso del 5 de abril de 2012, los responsables políticos y policiales de aquel momento tomaron la determinación de buscar un material menos lesivo para la gestión de los problemas de orden público, procediendo a la restricción inmediata de las pelotas de goma. Decisión que también respondía a las propuestas realizadas desde este Parlamento. Contradicciones o no contradicciones, nos achacaban el que no tenga ninguna contradicción en su seno, que tire la primera piedra. Valga la expresión, la metáfora quizás no sea la más adecuada en este tema. Pueden disculpar. A partir de ahí, la Comisión Operativa de la Ertzaintza, grupo de trabajo técnico de los propios agentes, fue dando pasos necesarios para indagar qué tipo de material se estaba utilizando en otras policías europeas, analizar sus características y evaluar su funcionalidad y sus posibles riesgos. Resultado de ese trabajo de investigación y comprobación, se optó finalmente en el año 2012 por el modelo lanzador HK-669 para ser utilizado con munición de 40 milímetros, arma de uso policial adoptado por un gran número de policías europeas. Una vez seleccionado este material y el proveedor del mismo, se fueron recibiendo los nuevos lanzadores entre finales del 2012 y comienzos del 2013. Realizadas las pruebas técnicas pertinentes en la unidad de brigada móvil, desde la Academia de Arkaute se fue organizando e impartiendo la formación necesaria para su uso. En primer lugar, a las unidades especializadas de brigada móvil e intervención y, a continuación, al resto de las unidades, principalmente las de seguridad y protección ciudadana. A día de hoy, más de 3.300 ertzainas han recibido formación para el uso de estos nuevos lanzadores. Con la adquisición de estos nuevos lanzadores, las escopetas de bocacha lanzapelotas de goma quedaron restringidas a la unidad de brigada móvil y la unidad de intervención, regulándose su uso, cuya regulación quedó plasmada en la instrucción número 73 del viceconsejero de Seguridad, que establece que el uso de los lanzapelotas queda absolutamente restringido y es de carácter excepcional. Su uso queda limitado a situaciones de riesgo excepcional con el objetivo de evitar males mayores. Hoy día, todas las unidades de la Ertzaintza que precisan de su uso disponen ya de los lanzadores HK-169 como material de control de masas en situaciones de alteración grave del orden público, atendiendo a lo que establece el artículo 34 de la Ley de Policía del País Vasco. La regulación del uso de estos nuevos lanzadores está recogida en la instrucción 74 del viceconsejero de Seguridad, donde se recoge la necesidad de seguir realizando pruebas e investigaciones a fin de optimizar su uso, homologar municiones menos lesivas y mantener la eficacia de las tareas policiales. Además de esto, como decía, el segundo apartado importante de los pasos que se han dado son las nuevas tácticas operativas, que son aspectos en los que se ha evolucionado en las actuaciones de la Brigada Móvil a lo largo de estos 2 últimos años. Creemos que hay que destacar algunos cambios sustanciales, fruto de la experiencia adquirida por la Ertzaintza, también de los nuevos tiempos, y contrastada con la experiencia de otras policías del entorno europeo. Se han potenciado métodos de interlocución y comunicación hacia los y las participantes en concentraciones de protesta para prever y evitar que éstas pudieran derivar hacia conductas violentas más graves y de más riesgo para las personas. Se ha incorporado en los uniformes el número de identificación del agente de forma visible. Se ha dotado a la Brigada Móvil de material de protección y autodefensa personal más seguro y eficaz para la gestión directa de determinadas formas de alteración del orden público, destacando la adquisición de nuevos chalecos antitrauma con estándares de seguridad, protección y ergonomía óptimos. Todo ello acompañado de los cursos de instrucción y formación que buscan optimizar la eficacia policial en el control de las situaciones de desórdenes públicos de alto riesgo para los y las propias agentes y terceras personas, así como de la elaboración y actualización permanente de las instrucciones reguladoras que deben dotarles a los y a las ertzainas de la máxima seguridad jurídica en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas como garantes de la seguridad pública ante el delito. Por tanto, me parece muy categórica e incluso diría temeraria su afirmación de que no se ha hecho nada. Y más teniendo en cuenta que ha realizado recientemente unas preguntas al departamento que todavía están sin contestar y que hoy me reconocía que no tiene información. ¿Cómo entonces puede afirmar que no se ha hecho nada? Aquí tiene datos de que sí se ha hecho algo. Voy finalizando. Nuestro deseo, creo que compartido por todos, es que nunca más se vuelva a producir otro fallecimiento, ni siquiera una lesión grave. Pero, desgraciadamente, no vivimos en un mundo ideal y pueden producirse manifestaciones violentas o problemas graves de orden público. Y la Ertzaintza tiene que tener medios e instrumentos necesarios, si son menos lesivos y eficaces, mucho mejor, para garantizar su seguridad y la de todos los ciudadanos y ciudadanas. El responsable de mantener el orden público y la legalidad no puede estar indefenso y desprotegido como pretende EH Bildu. Este tipo de propuestas, como le decía la señora Llanos, tiene otra finalidad, tal y como manifestó también recientemente la portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao. Hemos intentado llegar a transacción con el Grupo Socialista
y en vista de que no había posibilidad, pues hemos retirado nuestra enmienda con la intención de apoyar la propuesta del Grupo Socialista, dado que es lo que se adoptó en esta Cámara en junio del 2012 y lo que ha estado trabajando este Gobierno continuando esa labor. A última hora han llegado a un acuerdo, una transacción con UPyD y también vamos a apoyarla porque, como decía, va en la línea de lo adoptado por esta Cámara en junio del 2012 y por el Gobierno socialista y en la que se continúa trabajando en la actualidad para que no vuelvan a suceder hechos como este. Me queda minuto y medio y quería hacer un rápido repaso a alguna de las 8 razones que ha expuesto el señor Arzuaga, brevemente porque no va a haber más tiempo, luego en el turno de réplica me extenderé un poquito más si es posible. Decía la primera que son letales y que hay muchos heridos. Pues es evidente y por eso la evidencia está aquí y por eso se han adoptado este tipo de medidas para intentar que esto no vuelva a pasar. También es cierto que cuando se utilizan estos medios o cuando se utilizaban estos medios antidisturbios también había grave peligro para la integridad física y letales de agresiones que se producían con cócteles Molotov. No son, como decía, son nuevos tiempos y esos nuevos tiempos están demostrando que se están adoptando medidas para evitar nuevos hechos trágicos como este. Nosotros sí que entendemos que la Ertzaintza, nuestra Policía Integral, siempre actúa bajo los principios del artículo 34 de la Ley de Policía Vasca. Y en el caso de que no lo sea, pues asumirá las responsabilidades que correspondan. Evidentemente, como decía, en tercer lugar, ha descendido el nivel de incidentes. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué motivos? No será porque la Ertzaintza antes salía buscándolos. Y también me reconocerá que la utilización de los medios antidisturbios, no ya de las pelotas de goma, que como hemos dicho han quedado restringidas de manera prácticamente definitiva, pero los nuevos medios antidisturbios no se están utilizando tampoco de manera abundante, como bien decíamos. Daños no son reparados a las víctimas. Bueno, la justicia es un poder, la separación de poderes tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad. Lo que sí le puedo decir, y en respuesta a su compañero Maestu, de una pregunta que hacía sobre los incidentes ocurridos en el 2000 y 2012 causados con pelotas de goma, el Departamento de Interior o de Seguridad en su momento, de los 27 supuestos en 13, estimó parcial o totalmente las reclamaciones. En el punto 5 decía, se quisieron negar a la jueza. Creo que esto ha quedado bastante claro. Yo creo que lo he escuchado en varias ocasiones y creo que usted lo entiende. Creo que lo entiende, lo que pasa es que no quiere manifestarlo. Las instrucciones 73 y 74 no se correspondían con lo solicitado por la jueza. Sí, así se manifestó, creo que se lo ha explicado claramente. Si lo hubiera solicitado la juez, por supuesto, a pesar del carácter reservado, a la justicia no se le puede negar, no podía ser de otra manera. Respecto al derecho comparado, pues bueno, ya han hecho el señor Maneiro y la señora Llanos un repaso, no voy a reiterar. Respecto a la mayoría social y política, pues bueno, hoy estamos aquí, la sociedad vasca representada, y bueno, pues nosotros, como decía, vamos a apoyar la transaccional firmada por el Grupo Socialista y UPyD, que también va a ser apoyada por el PP, y le animamos, me queda un último punto, y le animamos a que se sumen a esta propuesta. El último punto lo dejaré para el siguiente turno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zorrilla jauna. Erantzunen txandara pasatuz, Bildu taldearen ordezkaria, Arzuaga jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, legebiltzarburu anderea. Pentsatu dut momentu batez, agian EAJak gomazko pilotak debekatzea babestuko zuela, usteak erdi ustel, un verdadero jarro de agua fría. Ciertamente, presentábamos esta iniciativa en febrero para que se podría traer hoy, ya que no creo que es un debate de tecnócratas, sino que es un debate que trae un agravio, que trae dolor y que trae sufrimiento por detrás y que precisamente en esas circunstancias era donde se debía de dar y donde se debía de dar un paso que hoy no se va a realizar. El PNV nadaba entre dos aguas, prohibir o restringir. Nadaba entre dos aguas, su palabra dada en el 2012 o su palabra en el 2015, su palabra en la oposición o su palabra cuando está gobernando y cuando tiene capacidad de llevar a la práctica este tipo de prohibiciones. Y han elegido lo peor y de la peor manera, porque retirando su posición pretenden simular que no tienen posición, porque su posición es no tenerla, o tal vez cambiarla aleatoriamente en el 2012 una cosa, en el 2015 otra cosa, tan aleatoriamente como estas pelotas de goma matan. Que sean otros quienes decidan, tal vez UPyD,
que sea UPyD quien adopte las decisiones que debía de adoptar el PNV, que sean los agentes de la Ertzaintza, que sean los mandos intermedios, que sean los sindicatos, que sean los medios de comunicación, que sean los fabricantes de pelotas los que adopten decisiones que no quiere adoptar el PNV. Es grave el contenido de lo que aquí hoy se decide, es grave la forma con la que el PNV no quiere asumir sus responsabilidades y no quiere asumir que se decida. Es grave esa indolencia, esa despreocupación por un tema que es tan doloroso y que es tan preocupante. La siguiente víctima de las pelotas de goma lo será y lo será con apoyo de este Parlamento. UPyD lo ha dicho bien claro, las pelotas de goma son básicas, son necesarias, son imprescindibles en la actuación policial antidisturbios y es eso precisamente lo que van a votar. Por ello, señores del PNV... Arzuaga jauna, mesedez, momentutxo bat. A ver, cada uno tiene su turno y cada uno defienda su posición en su turno. Cuando cada uno le toque su turno, defienda su posición. Barkatu eta jarraitu, Arzuaga jauna. Por ello, con restricción y con sustitución, que son las palabras que aquí se deciden, lo que realmente consiguen es que no cambie absolutamente nada. Eso es exactamente lo que teníamos en el 2012 y le voy a dar la razón a la señora Gallástegui cuando dice que no se ha hecho nada. Eso es precisamente lo que pasa hoy y es que no se da un paso adelante cuando había esa oportunidad. No vamos a apoyarlo, no podemos apoyar estos términos de restricción y sustitución, no supresión, señor Maneiro, no supresión que no aparece en ningún momento de su texto, restricción inmediata y sustitución definitiva, exactamente lo que tenemos hoy, porque para usted las pelotas son básicas, son necesarias y son imprescindibles. Exactamente es esa la situación que tenemos y por eso nosotros nos vamos a mantener en que es necesario prohibir. Es necesaria la retirada incondicional, que era precisamente lo que las víctimas de las pelotas de goma estaban demandando, porque hubiésemos aceptado la supresión, la palabra que ha dicho el señor Maneiro, o la palabra que se dejen de utilizar, que era precisamente lo que todos los grupos parlamentarios aprobaron en la Diputación de Vizcaya. Las Juntas Generales de Vizcaya hacen un llamamiento al Departamento de Interior del Gobierno vasco a que todas las unidades de la Ertzaintza deje de utilizar las escopetas lanzaderas de pelotas de goma. Ahora va a haber una unidad de la Ertzaintza que va a seguir utilizándola, que es la Brigada Móvil y la Brigada de Apoyo. Señora Llanos dice, nuestras calles no pueden ser espacio de impunidad. Lo van a ser, lo van a ser. Las pelotas de goma se volverán a usar y generarán nuevas víctimas que no obtendrán justicia. Hoy no cambia nada. Hoy no cambia nada. Hoy no hemos avanzado en nada. Señor Zorrilla, me reconoce que son nuevos tiempos. No gracias a ustedes. Eskerrik asko, Arzuaga jauna. Euskal Sozialistak